Bueno, primero que todo quiero darles la bienvenida. And do we have anybody visiting for the first time tonight? Y quizás tenemos aquí a alguien que esté visitando por primera vez esta noche. Yes? Okay. All right. Okay. We got a lot of people. But there's one person in very particular I need to see because Y hay una persona en particular que estoy muy contento de ver I hadn't seen him almost since I left porque here. no lo he visto desde que me fui de aquí, But I didn't know he was going to be here. pero no sabía que iba a estar aquí. Welcome. Así que bienvenidos, And hermano. this is your mom? La welcome, mamá, welcome. bienvenida Hope you'll también. hope you enjoy the meeting. Y espero que disfruten la Now, reunión. we'll warn you, please take good notes. Have your Pero sí les Bible. voy a advertir, por favor, tomen sus Biblias, Your tomen Bible- sus Your apuntes. Bible is the most important. Y la Biblia, sobre todas las cosas, es lo más Everybody, importante. please make sure you take good notes and Así have que your asegúrense Bible. de tomar buenos apuntes. You're not to take me at my word. No tienen que tan solo tomar mi palabra, You are to go back and search the scripture sino and que see if puedan these cada things uno are so. regresar y escudriñar para ver si las cosas son así. Acts 17:11 Nos dice Hechos 17:11. talks about the Bereans. Nos habla acerca de los hermanos bereanos. And the Bible says, Y la Biblia nos dice, these were more noble than those in Thessalonica, estos eran más nobles que los de Tesalónica, in that they received the word when already surmined, porque recibían la palabra prestamente and searched the scriptures y daily, escudriñaban diariamente las escrituras whether those things were so. para ver si efectivamente What las did they cosas do? eran así. ¿Qué hacían ellos? What did they do? ¿Qué hacían ellos? They searched the scriptures. Escudriñaban las escrituras. If you look up the word search, Y si analizamos y vemos esa it palabra means to escudriñar, it means to examine closely. quiere decir examinar cercamente. It means to weigh the evidence. Quiere decir pesar la evidencia. It means it's not just talking about a perusal reading. No solamente una lectura casual, It superficial, means to consider and to think, sino considerar, pensar, and then to decide Y by luego comparing decidir scripture with scripture. al comparar escritura con escritura. And so God is asking us to search the Así scripture. que Dios nos está pidiendo que And escudriñemos if you las don't believe escrituras. that, then what did Jesus tell his people? si no What lo did creen, Jesus tell the people in his day? ¿Qué le dijo Jesús a su pueblo? ¿Qué le dijo Jesús a las personas en sus In días? John 5:39, En Juan 5:39, Jesus said what? Jesús ¿qué dijo? Search the scriptures. Escudriñad las escrituras, For in them you think ye have eternal porque a life. vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. And they are they which testify Y of ellas me. son las que dan testimonio, testifican de mí. Now, what was the reason for him telling them to search the scriptures Así in que, his ¿cuál day? era la razón por la cual él le dijo al pueblo en sus días que escudriñen las escrituras? Many people did not believe that Jesus was the Messiah. Muchos no creían que Jesús era el Mesías. And how could Jesus prove to them that he was the ¿Y Messiah? cómo podía Cristo comprobarle a ellos que él era el Mesías? He told them to search the scriptures. Les dijo que escudriñen las escrituras. And the scriptures they had in their day was the Old Y Testament. las escrituras que tenían en sus días era el Antiguo The New Testamento. Testament had not been written. Aún no había sido escrito el Nuevo And Testamento. therefore they went to the Old Testament prophecies. Así que por ende tenían que ir a las profecías del Antiguo In Testamento. Isaiah, En Isaías, in Psalms, en Salmos, in Jeremiah, en Jeremías, in Daniel, en Daniel, especially Daniel, especialmente to Daniel, find out the time when the Messiah would come. que nos habla del tiempo cuando vendría el Mesías. And David even gave a description of the suffering, E incluso David también dio descripción del sufrimiento, and so did Isaiah. y también lo hizo Isaías. But it was through the evidence of the Pero era a scriptures través de la evidencia de las escrituras that they were able to know that Christ was the que Messiah. podían ellos saber que Jesús era el Cristo, el And the Mesías. same thing is true today. Y lo mismo es hoy. It is only by the evidence of the scriptures Es solamente por la evidencia de las that escrituras we know that the signs around us show that Jesus is coming. que podemos saber que las señales a nuestro alrededor nos muestran que Jesús viene. And so I want to encourage you, Así que quiero animarlos. please Por favor, study your Bibles. estudien sus Biblias. Not only for this meeting, No solamente para esta reunión, but every day you wake up. sino cada día al levantarse. Spend some time in communion with God. Pasen un tiempo en comunión con Dios. Spend some time in prayer. Pasen un tiempo en oración. Pray for your family, Oren por sus but familias. pray especially for your enemies Pero oren de manera especial por sus enemigos. and people who don't like you. Aquellas personas que de pronto no les agrado. That God may have mercy Que Dios pueda tener misericordia and bring them to a knowledge of Jesus y pueda traerlos, llevarlos a un conocimiento de Jesús and his love for them. y su amor por ellos. For they are just as important as you were. Porque son igual de importantes que cada uno de nosotros. Jesus died for all. Jesús murió por todos. And only if they accept him Y can they be solamente saved. si lo aceptan, lo podrán recibir.
All right, tonight our subject is going to be we're going to be talking about the hour of his image is come. Y esta noche vamos a ver el tema, la hora de su imagen ha llegado. Now, this is an important study, Y esto es un estudio importante. and I know that some things going to be new, Yo sé que algunas cosas van a ser nuevas, and some things will not be new. algunas quizás no lo serán, But one thing you must keep in mind pero is algo que tenemos que mantener en if you mente know the prophecy of Daniel 8:14, es que si conocemos de la profecía de Daniel 8:14, then this study will not be that hard. entonces este estudio no va a ser tan difícil. And we're going to go over a little bit of it Vamos a repasar un poco de eso so you can remember. para poder recordar. It's not how fast I get through the Y no se study. trata de qué tan rápido podamos avanzar en el estudio, It's me making sure you comprehend. sino asegurarme que podamos todos comprender. Then you can go back and see if these things are Que so. podemos cada uno regresar y confirmar si las cosas son así. Amen? Amén. Amen. At this time, we're going to have a word of prayer and Entonces, ask en God este for the Holy momento Spirit to be vamos a with hacer una us. oración para pedirle al Espíritu Santo que We're esté claiming con a promise nosotros. in 1 Corinthians chapter 2, verses 9 and Y 10. vamos a reclamar la promesa de 1 Corintios 2, 9 y 10, The Bible says, donde la Biblia nos dice, but as it is written, pero como está escrito, I have not seen, ojos no han visto, nor ear heard, ni oído escuchado, neither has entered the heart of ni man, ha subido a corazón de hombre, the things that God has prepared for them that love him. las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. But God hath revealed them unto Pero el us Señor nos las ha revelado by his Spirit. por su For Espíritu, the Spirit search of all porque el Espíritu things, escudriña todas las cosas, yea, the deep things of e God. incluso aquellas cosas secretas de Dios. And the word deep things is the Greek word bathos. Y esa palabra profundos o secretos viene de la palabra griega And it batos, means to go beneath the y surface. quiere decir ir más allá de la superficie. Sometimes when we study the A Bible, veces cuando estudiamos la Biblia, God has hidden truths and treasures Dios tiene verdades, tesoros escondidos beneath the surface of por the reading. debajo de la superficie de la lectura. Let us pray. Oremos. Father in heaven, Padre que está en los cielos, we humbly bow before thy throne. humildemente nos mostramos delante de su trono, For this meeting is not ordained by me, porque esta reunión no es ordenada por mí, but is by your divine appointment. sino por su agenda divina. And so, Lord, I yield my will to thee, Así que, Señor, someto mi voluntad a la suya, asking not my will, but thy will be done. pidiendo que no se haga mi voluntad, sino su voluntad. Teach us your word. Enséñenos su palabra, Grant us thy Holy Spirit. concédanos el Espíritu Santo, You said, but the Comforter, which is the Holy Ghost, para que el Consolador, el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, a quien el Padre enviaría en mi nombre, he shall teach you all things, Él pueda enseñarnos todas las cosas and bring all things to your y remembrance, traer toda nuestra memoria, whatsoever I said unto you. todas las cosas que os he hablado. Teach us by your Spirit now, Enséñenos por su Espíritu, Señor, and guide us by the Holy Spirit. y guíenos por el Espíritu Santo. And we address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary, Y dirigimos nuestra oración al lugar santísimo del santuario celestial, where Jesus is our great high priest, donde Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, and where the final work of intercession y donde la última obra de intercesión for a lost world is going forward. para un mundo perdido se lleva a cabo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Now, first of all, Y bueno, primero que todo, this subject about the hour of his image has come este tema de la hora de su imagen ha llegado, is connected to the issue of the first angel's message. está conectado al tema del mensaje del primer ángel. Now, let me remind you some things. We're Y gonna be permítame talking, recordarles ciertas cosas. we're talking from the book of Revelation. Estamos hablando desde el libro de Apocalipsis. Now, anybody remember how Revelation is written? ¿Y alguien pronto recuerda cómo está escrito el libro de Apocalipsis? The book of Revelation is written in symbols. Está escrito en The símbolos. symbols can be decoded by comparing Y scripture with los scripture. símbolos pueden ser decodificados comparando escritura con The escritura. scriptures must explain themselves. Así que las escrituras tienen que explicarse a sí mismas. It's easy for me to take a text and tell you what I think about it. Es fácil para mí tomar un texto y decir, bueno, lo que yo pienso al respecto. But what I think doesn't mean anything. Pero lo que yo piense no significa nada. What means something is what does the scripture Lo que actually say significa of algo es itself. qué dice realmente la escritura sobre sí misma. For in the end, the scriptures are their own interpreter, Porque al final las escrituras son su propio intérprete. not man, No el hombre, not the preacher, no el predicador, not the pastor, no el pastor, not the priest, no el sacerdote, not the pope,
no el Papa, No one nadie, but the Word of God itself sino la palabra interprets de itself. Dios por sí misma se interpreta a sí misma. And this is a principle that we all must understand. Y ese es un principio que todos As debemos Christians. entender como cristianos. And so what we want to do, Y lo que queremos as we hacer, look through the book of Revelation, conforme vemos el libro de we're going to see Apocalipsis, if there are symbols, es ver que si hay and if the símbolos symbols can be decoded from the y si los scriptures. símbolos pueden ser decodificados desde las escrituras. Now, before we also remember Y antes también otra cosa a in recordar, Revelation chapter 1, en Apocalipsis capítulo 1, verses 1, 2, and 3. versículos 1, 2 read that y together 3, for me. vamos a leerlos juntos. Revelation Apocalipsis chapter 1, capítulo verses 1, 2, 1, and 3. 1, 2 y 3, The Bible says, donde la Biblia nos dice, the revelation of Jesus Christ, la revelación de Jesucristo which God gave unto que him. Dios le dio. Wait, Y vamos a tenerlo I don't wanna go todos too- I para don't ir wanna go too juntos. fast. Right? The revelation of Jesus Christ, La revelación de Jesucristo which God gave unto him, que Dios le dio to show unto his servants things which must shortly come to pass. para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. He sent and signified it by his Y angel las unto his servant John, declaró o las puso en símbolos, enviándola por su ángel who bear record of the word of God. a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Okay, no, right? Ujú. And of And all of things, the testimony. and the testimony Ajá. of Jesus Y del Christ. testimonio de Jesucristo, Blessed is he that readeth, nos dice el 3, and bienaventurado they that el que hear the lee words of this y prophecy. los que oyen las palabras de esta profecía. What did God pronounce on the book? Así que, ¿qué ha pronunciado Dios sobre este libro? A blessing. Una bendición. You want a blessing? ¿Quieren ustedes una You really bendición? want a real blessing? ¿Quieren una verdadera bendición? Study the book of Revelation. Estudiemos el libro de Apocalipsis. God pronounced a blessing on Dios the ha book. pronunciado una bendición. Blessed is he that readeth, Bienaventurado, and they bendito, that hear the words of this prophecy, el que lee y los que oyen and las keep palabras de esta those things profecía which are written therein, y guardan las cosas en ellas escritas, for the time is at hand. porque el tiempo está cerca. The time is at hand. El tiempo está The cerca. time for the end, El tiempo para el the fin, time of Christ's return. el tiempo para el retorno de Jesús. The book of Revelation is going to show you how close we are Porque el libro de to that event. Apocalipsis nos va a mostrar qué tan cerca estamos de ese evento. Now, in Revelation chapter Y en 14, Apocalipsis capítulo 14, go with me there. vamos juntos ahí. Revelation 14. Apocalipsis capítulo 14, The Bible tells us about three angels La that Biblia are nos flying in the midst of heaven. habla acerca de 3 ángeles volando por en medio del cielo. Now, we're going to look at the first angel's message, Y vamos a ver el mensaje del primer ángel. and then, don't worry, we're going to go to the PowerPoint, but right now, this Y is luego your, vamos a avanzar a la this is your diapositiva. power, Pero ahorita vamos a ver esta and your diapositiva. finger is the point. ¿Ok? La diapositiva aquí la vamos a marcar con nuestro dedo. PowerPoint. ¿Ok? La palabra de Dios. PowerPoint. ¿Ok? This is the real power. Amen? Let's go. Revelation 14, verse 6. Vamos a Apocalipsis 14, versículo 6. The Bible says, and I saw another angel fly in the midst of Dice, y heaven, vi a otro ángel volar por en medio del cielo, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, el evangelio eterno para aplicarlo a los moradores de la tierra, to every nation a toda nación, and kindred tribu, and tongue lengua and people. y pueblo. All right, now let's stop right there. Entonces hagamos una pausa ahí. Revelation 14:6 introduces us to the everlasting Así gospel. que Apocalipsis 14:6 nos da la introducción del evangelio eterno. First of all, why would the gospel be called everlasting? Y primero que todo, ¿por qué se le llamaría eterno a este evangelio? What does everlasting mean? ¿Qué quiere decir eterno? It means eternal. Eterno. Oh, that's You're Spanish. Y'all got the answer before I got started. All right, that's good. That's right. It means eternal gospel. Un evangelio nuevamente eterno. The eternal gospel refers to a gospel that's founded before the foundation of the Un world. evangelio cuyo cimiento está desde antes de la fundación del A mundo. gospel that's founded in heaven's eternity Que está itself. cimentado en la eternidad del cielo. Now, what is this gospel that's eternal? ¿Y cuál es este evangelio que es eterno? Go in your Bibles to Romans Vamos al libro de Romanos, chapter 1, capítulo 1, verse 16 and 17. versículos 16 y Let's 17. take a look together. Vamos a Romans verlo chapter 1, juntos. Romanos 1, verses 16 and 17. 16 y Talking 17. about this eternal gospel. What is it? Hablando de este evangelio eterno, We're ¿qué going to es? see what it is. Vamos a ver qué es. Because only one person came from eternity Porque hay una sola persona que está desde la eternidad to give his life for the world. y que dio su vida por el mundo. We're going to see that
What he gave, he also gave, it was called the gospel. Y lo que él dio también se conoció como el evangelio. Look what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Paul says, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, For it is the power of God unto porque salvation es el poder de Dios para salvación to everyone that believeth, a todo aquel que cree, to the Jew first and also to the Greek. al judío primeramente y también al griego. For therein, meaning in Porque the en gospel él, of es Christ, decir, en el evangelio de Cristo, is the righteousness of God la revealed. justicia de Dios From es faith to revelada faith. de fe en fe, For as is written, como está escrito, the just mas el shall justo live por la fe by faith. vivirá. All right, so notice in Romans 1:16, Entonces notemos cómo en Romanos 1:16, Paul is talking about the gospel. Pablo aquí habla acerca del evangelio. But the same gospel that Paul is talking about in Romans Y del 1:16 mismo evangelio que habla Pablo aquí en Romanos 1:16, is the same gospel in Revelation 14:6. es el mismo evangelio de Apocalipsis 14:6. It's the everlasting gospel. El evangelio eterno. But it's the everlasting gospel of Jesus El Christ. evangelio eterno de Jesucristo. It was Jesus who from eternity Es Jesús quien desde la eternidad foresaw the fall of man previó la caída del hombre and covenant with his Father to give his life for man y if he should acordó fall. con su Padre el dar su vida por el hombre si es que éste cayese. It was not an afterthought. No fue algo que surgió después. When Adam and Eve fell in the Garden of Eden, Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, God did not say, oops, what we're going to Dios do no now? dijo, Oh, they ¿qué didn't acaba fail. de suceder? No. God had a backup plan. Dios tenía un plan de respaldo. And in Genesis Y 3:15, en Génesis he 3:15, introduced that plan. Él nos introduce Look este what the plan. Bible says in Genesis ¿Qué chapter nos 3, dice verse 15. Génesis 3, versículo 15? The Bible says, La Biblia dice, and I will put enmity y pondré enemistad between thee and the woman, entre ti y la mujer, between thy seed and her seed, entre tu simiente y su and simiente. he shall bruise thy head, Él te herirá la cabeza and thou shalt bruise his heel. y tú le herirás el calcañar. Now wait a minute. Entonces, The seed of the woman. la simiente de la mujer. Now, who is the seed of the woman? La pregunta es, ¿quién es la simiente de la mujer? Now, I'll go to Galatians 3:16, Y podemos ir a Gálatas 3:16. and I'll turn there with you so I can get there with you so I won't go too ¿ok? fast. Vamos a ir juntos para no ir muy Alright, rápido. pues- Gálatas 3:16. Because sometimes in America, coming from America, sometimes we're exceptionally fast, and I don't want to do that. I want to keep it kind of Porque a slow. veces, de pronto, si estoy en país, de pronto voy muy rápido y tenemos que ir más lento para que todos vayamos juntos. Gálatas 3:16. But let's see, who is the seed of the woman Pero ¿quién es la simiente de la that's mujer going to bruise the head of the que serpent? va a herir la cabeza de la serpiente? Look what the Bible said ¿Qué dice la Biblia? in Galatians 3:16. Gálatas 3:16. The Bible said, now to Abraham and his seed were the promises made. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. And he said, not in seeds as many, No dice y a las simientes como de muchos, but as one. sino como de And thy uno, seed being Christ. y a tu which is simiente, Christ. el cual es Cristo. So who's the seed of the woman? Así que ¿quién es la simiente de la mujer? Christ. Cristo. And what is he going to do? ¿Y qué va a hacer? He's going to bruise the Va a head herir la cabeza of the serpent. de la serpiente. Well, who is he talking about a real snake? Ahora, ¿será que le está hablando de una serpiente literal? Who's the serpent a symbol ¿Quién es of? la serpiente? We ¿Símbolo know, de we qué? know who the seed is. Ya vimos quién es la simiente, Who's the serpent a symbol pero of? ¿de qué es un símbolo la serpiente? Go me to Revelation chapter 12. Vamos a Apocalipsis 12, Let's read verses 7. vamos a ver el versículo Through 9. 7 al 9. Revelation 12, 7 through 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. Revelation 12 is going to introduce you to the great controversy Y Apocalipsis 12 nos presenta el gran conflicto, la gran between good controversia and evil. entre el bien y el mal. It's going to introduce you to the first Star Wars, Nos habla de las primeras guerras de las galaxias, war among the angels. guerras entre los ángeles. Look what the Bible said. ¿Y qué nos dice la Biblia? And there was war in heaven. Y hubo una gran batalla en el cielo. And Michael and his angels fought against the dragon. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón And the dragon fought and his y angels. luchaban el dragón y sus ángeles. And prevailed not. Pero no prevalecieron, Neither was their place found anymore in ni heaven. fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Listen carefully now. Y ahora prestemos atención. And the great dragon was cast out. Y fue lanzado fuera aquel gran That dragón, old serpent la serpiente antigua, called the devil llamada como and Satan. Diablo y Satanás. Wait a minute, who's the serpent? Así que ¿quién es la serpiente?
Satan. Satanás. And before he was known as Satan, his name was Lucifer. Y antes de ser conocido como Satanás, era conocido como Lucifer. All right? Now I want you to keep that in mind. Mantengamos eso en mente. So what is the Bible telling us about? Así que, ¿de qué nos está hablando la Biblia? The Bible tells us about a conflict, a De un war, conflicto, una guerra, a great controversy. una gran It controversia didn't start in earth. que no comenzó en la It started tierra, in heaven. comenzó en el cielo. It was a war among the angels. Una guerra entre los ángeles. And the devil, Lucifer, Y el diablo, at Lucifer, that time led out in that war dirigió en esa guerra against his maker. contra su creador He lost that war. y perdió esa guerra He was cast out of y heaven. fue echado del cielo. And his angels that joined him in Y rebellion, los ángeles que se juntaron juntamente con his él en la rebelión, sympathizers, sus simpatizantes, were cast out too. fueron echados también. Now, this is why you go to Ephesians 6:12. Y por eso cuando vamos a Efesios And what 6:12, does it tell us? ¿qué nos dice? Ephesians 6:12. Efesios 6, versículo 12. The Bible said, "For we wrestle not against flesh and Porque blood, no tenemos lucha contra sangre y carne, but against principalities and against powers, sino contra principados, contra potestades, against the rulers of the darkness of this world, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, against spiritual wickedness in high places." contra malicias espirituales en las alturas. And so now we see Así que ahora vemos the seed of the woman is que Jesus. la simiente de la mujer es Jesús, The bruising the head of the serpent que herirá la cabeza de la serpiente, y la serpiente es is a symbol of the devil, un símbolo of del Lucifer. diablo, de Lucifer. And that Jesus Y Jesús will one day un bruise his día head. herirá su cabeza. When did Jesus bruise the head of Lucifer? ¿Y cuándo Or Jesús Satan. hirió la cabeza de Lucifer o de Satanás? Does anybody remember? ¿Alguien recuerda? Remember when Jesus hung on Calvary? ¿Se acuerdan el episodio cuando Jesús colgó en el Calvario? That was the first part of the bruise. Fue la primera parte de esa herida en la cabeza de la serpiente. Because when Jesus hung on Calvary, Porque what cuando happened? Jesús colgó, colgó sobre el madero, Look at Revelation 12:12. ¿qué pasó? Vamos a Apocalipsis 12:12. In Revelation 12:12 a month. Apocalipsis 12. The Bible says, La Biblia dice, it says here, listen carefully. And I have verse 10, we'll start verse 10 and 11. y vamos a comenzar desde el versículo 10. And I heard Apocalipsis 12, and I heard a loud voice saying in heaven, y oí una gran voz en el cielo que decía, now is come what everybody's ahora ha salvation venido, and ¿qué strength, cosa? La salvación y el poder, and the kingdom of our God and the power of his Christ. y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. For the accuser of our brethren is cast down, Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, which accused them before our God day and night. el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verse 11, Versículo 11. and they overcame him Y ellos le han by vencido the blood of the Lamb por la sangre del and by Cordero the word of their y por testimony. la palabra de su testimonio. And they loved not their lives Y no even han unto the death. amado sus vidas hasta la muerte. And so the Bible introduces us Así que la Biblia aquí nos presenta to this issue of the gospel. de este tema del Evangelio. And that this gospel Y que este is the Evangelio, everlasting gospel. el Evangelio eterno, But in the midst of this preaching and teaching of the everlasting en medio de gospel esta predicación y enseñanza del Evangelio, is a great controversy. hay una gran controversia. And we're not wrestling with flesh and Y no blood, estamos luchando contra sangre but ni with the carne, devil and his sino angels. contra el diablo y sus ángeles. This is why when you pray, you should pray, so Lord, protect me and my Y es por family eso que cuando oramos debemos orarle, Señor, protégeme a mí y a mi and protect familia. us from the devil and his angels. Protégenos del diablo y sus ángeles. You know, sometimes we fight against the human beings. A veces peleamos contra los seres But humanos sometimes we're dealing with demonic elements. cuando realmente estamos lidiando con elementos And you demoníacos. need spiritual power Necesitamos un poder espiritual that can come from the Holy Ghost que tan solo puede venir del Espíritu and Santo. holy angels that are ministering spirits sent forth to de- minister to those who Los should be heirs of santos salvation. ángeles que son ministros que están hechos para ministrar a aquellos que heredarán la salvación. All right, go with me now to let's go here for a moment. Let's go back to Revelation 14:6 Vamos for a a moment. Apocalipsis 14:6 nuevamente. What does this angel have? ¿Y qué tiene este ángel? He had the everlasting ¿Tenía qué gospel. cosa? El Evangelio eterno. And what is this everlasting ¿Y gospel? cuál es este Evangelio The eterno? gospel of Jesus Christ. El Evangelio de Jesucristo. All right? Now, how
what is it that's going to bring the world to an end? ¿Y qué es lo que va a Let's talk about traer that more. el fin del mundo? Hablemos de eso por un momento. Because Donald Trump and them are both talking about nuclear war, Por ejemplo, escuchamos a Trump y compañía hablar de una guerra nuclear, and they talking about having war with Iran. una guerra con Irán. And people across the globe are fearful Y las personas alrededor del globo están con temor because of the nuclear capability of Iran, to por some la degree, capacidad nuclear de países como Irán, and then the issues with Russia los asuntos que vemos en and Rusia, the Ukraine issue, Ucrania. and now the issue with China, Ahora vemos el tema con China, telling the United States that we're ready. diciéndole a Estados Unidos, nosotros estamos listos, si quieren pelear, aquí estamos. And so the people in the world today Así are que fearful. las personas hoy en el mundo están con temor. But the Bible foretold this time. Pero la Biblia nos predijo esta vez. Look at Luke 21. ¿Qué nos dice Lucas 1? Tell me again. I'm sorry, see it. Luke? Luke 21. Perdón, Lucas capítulo 21. This is what the Bible says will be taking place just before Jesus Vamos a ver comes. qué dice la Biblia que estaría llevándose a cabo justo antes de la venida de Jesús. The Bible says in Luke 21, Lucas 21, 25, 26, and 27. 26. 26. Okay, no, 25 and 26. Podemos leer el 25 y el 26. And there shall be signs in the sun, moon, and stars, Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. and upon the earth distress of nations with Y en la perplexity. tierra angustia de naciones en confusión, Men's hearts failing them for fear, bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. men's hearts doing what, everybody? ¿Y por qué van a desfallecer los corazones de los hombres? What ¿A did it causa say? de qué? What did your Bible say? ¿Qué dicen sus Biblias? Men's hearts, Del temor. their minds, Sus mentes failing them for what? van a desfallecer. ¿Por qué? For fear. Por temor, por Fear, miedo. no, fear for what? Look what it says. ¿Temor de qué? For looking Y expectación for after those things de las cosas which are coming que on the earth. vendrán o que vienen sobre la tierra. And in the midst of this, the Bible said the powers of heaven Y will en be medio shaken. de esto nos dice la Biblia, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. But we have people's hearts who are fearful. Y tenemos como resultado corazones de los hombres que están atemorizados. Should you and I be fearful? ¿Debemos nosotros estar atemorizados? What do you think? I'm ¿Qué asking creen? questions. Les hago una pregunta, les hago preguntas. Huh? Should you and I be fearful? ¿Diremos usted y yo estar atemorizados con temor? All right. Somebody said no. Alguien dice no. All right. Let's just see here. Put me in 2 Timothy 1:7. Vamos a 2 Timoteo 1:7. This is why you should not fear. And when you feel fear coming on Y you, cuando sintamos temor viniendo sobre for nosotros, what you see coming upon this world, por las cosas que vemos que vienen sobre you este need to mundo, claim this promise against your own fearful self. tenemos que reclamar esta promesa contra nuestro ser que puede estar atemorizado. Look what the Bible says. ¿Qué nos dice la Biblia? For God has not given us what, everybody? Porque Dios no nos ha dado, ¿qué God cosa? has not given us what? Un The spirit espíritu of fear. de temor. So as a Christian, Así que como cristianos we can be concerned. podemos estar preocupados We can even be cautious. y quizás incluso ser cautos, But we are not to be in fear. pero no debemos estar en un estado de temor. Because fear has torment. Porque el temor trae consigo castigo, nos dice la Biblia. God has Tormento. not given us the spirit of fear, Y Dios no nos ha dado espíritu But what de it says temor, there? sino ¿qué cosa? but of power De poder and of love y de amor and of a sound y mind. de templanza, dominio propio, una mente cuerda. Now, the most important thing here, Así que lo más importante have you aquí, ever seen fearful people make a sound decision? ¿algunas veces han visto a las personas con temor tomar una decisión totalmente sensata? Have you ever seen a fearful Una person persona que esté en estado de temor make a sound tomar decision? una decisión totalmente The sensata. answer is no. Y la respuesta es no, They're too fearful. porque tienen mucho When temor. they're fearful, they cannot think. Y cuando uno tiene mucho temor, uno ni siquiera puede pensar. Only those who don't fear Solo aquellos que no temen, in the military. por ejemplo, en el campo militar. People have butterflies. You know, you got these butterflies in the Seguramente stomach when han escuchado, when han they're in sentido battle como or something like a that. veces uno siente como mariposas en el estómago, ¿no? Cuando But uno está a punto de hacer algo. A little nervousness, No, un poco de nervios, but not necessarily fear. pero no necesariamente temor. A fear, trembling, and fearful. No, un temor de temblar, de querer No. desfallecer del miedo. No one Nadie
can make sound decisions puede tomar una decisión sensata living in fear. viviendo en temor. Your mind must be kept by the Holy Ghost. Nuestra mente tiene que ser guardada por el And Espíritu you must be Santo. kept sound. Y nuestra mente tiene que mantenerse cuerda, Alright. equilibrada. Now, let's go. Go to Revelation 14. Vamos a Again? Apocalipsis 14:6 otra vez. Where did the angel take this gospel? ¿Y dónde llevó el ángel este evangelio? ¿Hacia dónde? Look what the Bible said. ¿Qué nos dice la Biblia? It said to every nation, A kindred, toda tongue, and people. nación, tribu, lengua y pueblo. All right? That's connected to Matthew 28, 19, and Y 20. esto va conectado con Mateo 28, What did Jesus tell his 19 y disciples to 20. do? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos que hagan? He said, go ye therefore Id and teach all nations y enseñad a todas las naciones, a todos los Baptizing hombres, them bautizándolos in the name of the en el Father nombre del Padre, and of the Son del Hijo and of the Holy y del Ghost. Espíritu Santo, Teach them to observe all things que guarden todas las cosas whatsoever I command you. que yo os he mandado, And lo, I'm with you enseñado. always, Estaré con vosotros, even to the end of the aún world. hasta cuándo, hasta el fin del mundo. Now, what did Jesus say? What did Jesus say this gospel will do? ¿Y qué dijo Jesús que este evangelio iba a causar, iba a hacer? I asked you earlier, Y les pregunté anteriormente, how is the world going to end? ¿cómo va a terminar el What's mundo? going to bring the world to ¿Qué an va end? a traer el fin del mundo? And I asked you, was it going to be nuclear war? Y les hice una pregunta, por ejemplo, ¿será una guerra nuclear? But what did the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Listen to Matthew 24:14. Vamos a Mateo 24:14. Matthew 24:14. Mateo The Bible 24:14. says, La Biblia dice, and this gospel, y este evangelio, talking about the everlasting hablando gospel, del evangelio eterno, the gospel of Jesus el Christ, evangelio de Jesucristo, shall be preached throughout the world será predicado en todo el mundo as a witness unto all nations, para testimonio a todas las naciones, and then shall the y end come. entonces vendrá el fin. How is the world going to end? Así que, ¿cómo va a terminar el mundo? With Trump Con Trump pushing and the nations pushing buttons? y las naciones de pronto aplastando botones. No, the Bible says the world La is going Biblia to end nos dice que el mundo terminará suddenly de repente, Without repentinamente, warning, sin advertencia, with the gospel con el being evangelio preached to every creature. siendo predicado a toda criatura, Every nation a toda nación. will hear the witness Escuchará el testimonio and see the witness. y verá el testimonio. You see, it's one thing to hear a good Así message, que una cosa es escuchar un buen but mensaje it's another thing to see the image of God y in otra the person cosa giving the message. es ver la imagen de Dios en la persona que lleva el mensaje. And this is what's coming. Y eso es lo que viene. You see, the gospel has been preached for a long El time, evangelio ha sido predicado por un largo tiempo, but God has promised to pour out His Spirit in the pero last Dios days. ha prometido derramar el Espíritu Santo en los últimos días. And the people of God are going to reveal Y el the pueblo de purpose of Dios the gospel. va a revelar el propósito del evangelio. Now, the question that must be settled tonight, first Y of all, la pregunta que vamos a tratar de is- establecer esta noche, antes que todo, what is the purpose of the gospel? es cuál es el propósito del Is evangelio. it just for me to go to church, ¿Será solamente bueno para que vaya a la iglesia, hear some good music, escuchar una buena música, feel a little joyful, sentir un poco de and then alegría say, praise the y Lord, luego decir alabado sea and el then Señor go back home? y luego regresar a casa? Is it for me to just feel like I got like my Bible's like on a Aladdin's lamp? ¿Será que es simplemente I para carry it with me and I llevar mi rub it, Biblia como una lámpara de Aladino para poder frotarla and I got good luck? y decir, bueno, ¿Ah? quizás esto me dé buena suerte, Is that what llevarla it conmigo? does? ¿Será que es para ese propósito? Oh, I know. If I just go to church, O quizá, maybe all my problems would end. si es que empiezo a ir a la iglesia, mis problemas se van a acabar. That's only partial truth. Todo esto son verdades parciales. What is the purpose ¿Cuál es of el you propósito giving your life to Jesus? de yo darle vida, rendírsela a Jesús? What is God's ultimate purpose ¿Cuál for es el you? propósito final, Is it supremo ju- de Dios? Is it just church, ¿Será solamente la iglesia or is it something more? o será que hay algo más? Let's see Vamos a ver, for a moment. Remember, recordemos. the first angel's message El says, mensaje del primer ángel nos dice, fear God teme a Dios and give glory to Him. y darle gloria. In Revelation 14:7. Apocalipsis 14:7. But wait a minute. Pero esperemos un momento. What was God's purpose? ¿Cuál es el propósito de Dios? You ever meet people that say, why am I here?
¿Alguna vez se han encontrado con personas que dicen, ¿por qué estoy I aquí? don't know why God made me. Yo no sé por qué Dios me hizo a mí. Why did He put me in this part of the world? ¿Por qué me puso en este lado del mundo? Why was I born in this family? ¿Por qué nací en esta familia? Why couldn't I be rich like some other ¿Por qué people? de pronto no puedo ser rico como otra persona? Why am I this color? ¿Por qué soy de este color? Why couldn't I have been light or bright or ¿Por qué no puede haber yellow? sido más blanco, más amarillo, You más ever seen café? people like that? ¿Han encontrado personas así? They're trying to identify Se están tratando de identificar. because science has robbed them. I'm sorry? Science Porque la ciencia les ha robado has robbed them through the teachings of a evolution. través de las enseñanzas de la evolución. And then we evolved from monkeys and Es que salimos quadrupeds and de, monkeys. de monos o de animales, de diferentes Sometimes we criaturas. go in some of our schools, some of our children act like those animals. Y aunque tristemente algunos de nuestros hijos, niños, actúen a veces como animalitos, Unfortunately, desafortunadamente, because they've been robbed of their porque foundations se nos ha robado nuestro cimiento of who they are, de quiénes somos, de quiénes son, where they come from. de dónde venimos. What does the Bible say? Pero ¿qué dice la Biblia? In Genesis chapter 1, Génesis capítulo 1, verse 26, what does the versículo Bible say? 26, ¿qué nos dice? And God says in Genesis chapter 1, verse Y 26, Génesis 1:26 nos dice la I want you palabra to de see Dios. God's purpose, God's original intent Quiero que veamos cuál es el propósito de Dios, cuál fue la intención original de in Dios creation. en la creación. It will be His original intent in recreation. Y su propósito original en la creación será su mismo propósito en la recreación. Or in redemption, if you O en la, please. si queremos decirlo de otra manera, la redención. Look what the Bible says. ¿Qué nos dice la Biblia? And saying, God said, let us make man Y dijo Dios, hagamos al hombre in our image and after our a likeness. nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, And let him have dominion over the fish of the y sea, and over the señoree sobre fowls los of the air, peces del mar, las aves de los cielos, and over the cattle, and over all the earth, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, and over every creeping thing that creepeth on the y earth. sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. So God made man in his own Y image. creó Dios al hombre a su imagen. In the image of God made he him. A imagen de Dios lo creó. Male and female created he them. Varón y hembra lo creó. What was God's purpose for Así making que, man? ¿cuál fue el propósito de Dios al Making crear al you, making hombre? me? En crearlo a usted, en That we crearme a will mí, reflect his very de que image. reflejemos su misma imagen. What is an image? ¿Y qué es una imagen? Most people look at an image as an inanimate Muchas object personas made by miran man's o hands. piensan de una imagen como algo inanimado creado por las manos humanas. But God did not make an inanimate object. Pero Dios no hizo un objeto inanimado. He made a man and he gave him animation. He gave Hizo him life. un hombre viviente, alguien con una vida. But when he made him after his own image. Y cuando lo hizo conforme a su propia imagen. He did not make a robot. No hizo un robot, He gave this man, made him a free moral sino agent que lo hizo un agente moral libre, with the ability to choose. con la habilidad de escoger. But God had banked on the idea that once man knew who his creator was, Pero Dios lo hizo al hombre bajo la idea que al hombre entender quién es, who God was, once man knew who his creator was, al hombre saber quién era su creador, he would be so in love with his character puede estar con tanto amor hacia su that he carácter wouldn't want to be separated. que no quisiera separarse de él. Did you know that? ¿Sabían eso? What is the character of the God you serve? ¿Cuál es el carácter del Dios a quien servimos? If you know his character, Porque si conocemos su your carácter, knowledge of his character nuestro conocimiento de su carácter determines how you commune with God, determinará cómo yo me relacione con Dios. how you talk to him, ¿Cómo le hablamos? or don't talk to him. ¿O cómo no le hablamos? What is his character? ¿Cómo es su carácter? Is he like your mother or your father? ¿Será que es como mi mamá, como mi papá? Does he sit there and tell you shut up and don't ¿Será say anything? que él se sienta en un lado y dice, cállate, no digas nada? Sometimes you need it because you were out of line. A veces necesitamos ese tipo de cosas porque estamos en el camino equivocado. But what is the character of your God? Pero you ¿cómo es el serve? carácter de Dios al que You're servimos? going to church every week, Porque vamos a la iglesia todas las semanas, going to church for years, quizás por años, and you don't know the character of the God you serve? y no conocemos el carácter de Dios al cual servimos. You say you believe? Dicen creer. The same God you serve says he's coming back the second time? Ese mismo Dios que dice que va a regresar por segunda vez. And you think you're going to you will only know his character when he come back the second ¿Y time? será que, bueno, solo voy a conocer su carácter cuando Él regrese por segunda vez? No. No.
He wants you to know his character now. Él quiere que conozcas su carácter ahora. Because remember what the title is. Oops, sorry. Remember what the title is. Recuerden cuál es el The título. hour of his image La hora de su imagen is come. ha llegado. The hour of his what? ¿La hora de qué cosa? Image. De su imagen. We have two images here we're going to be Y dealing vamos with. a hablar de dos imágenes. We have the image to the beast La imagen a la bestia that is forming before your que se eyes. está formando ahora mismo delante de nuestros ojos. And in the midst of this, Y en medio de eso, God must have his image now formed in his people. Dios quiere formar su imagen en su pueblo. There's only going to be two groups in the last days. Así que en los últimos días solo habrá dos grupos. Those who have the image of God Aquellos que tengan la imagen de Dios versus those who have the image versus to the aquellos que beast. tengan la imagen a la bestia. This is where we're going. Y hacia allá vamos. You're going to see. Y vamos a verlo. Go a little closer. I asked you what was God's purpose. Les pregunté cuál es el propósito For de creating Dios man. en crear al hombre. I asked you what was his character ¿Cuál like. es su carácter? ¿Cómo I'm es su asking these carácter? things because this is the foundation for where we're going. Les pregunto todas estas cosas porque son el cimiento de lo que vamos a ir viendo. And I want to take you into the time part. I don't want to take you into the time parts of this prophecy Y quiero entrar a la parte de los tiempos en esta profecía, without you understanding why it's going to be so pero important. no podemos hacerlo sin entender el por qué es The tan urgency importante. for every Christian is, do you reflect Jesus Porque yet? la urgencia para todo cristiano es, ¿reflejamos a Jesús? Do you think like Jesus? ¿Pensamos como Do you Jesús? walk like Jesus? ¿Caminamos Do como you Jesús? talk like Jesus? ¿Hablo como Do you Jesús? pray ¿Oro like Jesus? como Jesús? Do you claim promises like Jesus? ¿Reclamo las promesas Do como you, Jesús? do you have a burden for the souls around you like Jesus? ¿Tengo un anhelo por las almas a mi alrededor como Is Jesús? Jesus your idol or is it the world? ¿Es realmente Jesús mi modelo a seguir o el mundo? What is the character of your God? ¿Cómo es el carácter de mi Dios, de tu Dios? Because only one, in the end, is only going to be one. Porque al final solo habrá uno. And we all need to know who that one Y is. todos necesitamos conocer cuál es ese uno. Look what the Bible says. ¿Qué nos dice la Biblia? Go with me in your Bibles Vamos en nuestras Biblias. to Exodus. Vamos al libro de Éxodo. Because now I'm sorry, let me connect before you get it. Ujú. The Bible says in Revelation 14:7, En Apocalipsis 14:7 it says, fear God nos dice, temed a Dios and give glory to Him. y dadle gloria. Fear God and do what? Temed a Dios y qué Give cosa? glory to Him. Y dadle gloria. All right? So what does fear God mean ¿Y first? qué quiere decir temed a Dios? Fear God, what does it mean to you? Reverence ¿Qué God? quiere decir para nosotros? Sí. Reverenciar a Dios. ¿Sí? Reverence, yes. But go to Deuteronomy chapter 10, ¿Qué verses nos 12 and dice 13. Deuteronomio 10, 12 y 13? Deuteronomy 10, 12 and 13. Deuteronomio 10, Now 12 y 13. remember, in a Bible training school, Y en un contexto de entrenamiento bíblico, you have the young people got 30 seconds to find their text. los jóvenes tienen 30 segundos para encontrar sus The textos. older people got 60 Y los que seconds. somos mayores, 60 segundos. All right? ¿Ok? Okay? Deuteronomy 10, 12 and Deuteronomio 13. 10, 12 y 13. The Bible says, La Biblia nos dice, and it says here, 10, 12, and 13, right? ajá, The Bible says here, yes. It says here, and now Israel, ahora pues Israel, what does the Lord thy God require of thee? ¿qué pide tu Dios de ti? But to fear the Lord thy God, Sino que temas a Jehová tu Dios, to walk in his ways, que andes en todos sus to caminos, love him, que lo ames and to serve him. y le sirvas. And to serve the Lord thy God Sirvas a Jehová tu Dios with all thy heart con todo tu and corazón with all thy soul. y con toda tu alma. So wait a minute, what does fear God Así mean? que, ¿qué significa temer a Dios? To walk in all his ways, Andar en todos sus caminos, to love him, amarlo and to serve the Lord with all your thy y heart, all servirlo thy con soul. todo el corazón, con toda el alma. And then verse 13, ¿Y qué dice el 13? to keep the commandments of Que the Lord, guardes los mandamientos and de his Jehová statutes, y sus estatutos which I command thee this que day yo te prescribo hoy for thy good. para tu bien. Did everybody catch that? Entonces, vimos ahí. The Bible said, fear God. Así que la Biblia nos dice que temer Means a that you Dios love God with all your mind, heart, and soul. quiere decir amar a Dios con toda la mente, el corazón y todo el ser completo. All right? We'll go a little closer. Y vamos a ver un poquito más. Right quick. Go with me now to fear God and give what? Glory to him. Entonces, temer a Dios y qué más, y darle What is glory gloria. talking about? ¿Y a qué hace referencia la gloria? Go with me to Exodus chapter 33, 18 and 19. Y podemos ir a Éxodo 33, 18 y Exodus 33, 19. 18 and 19. Éxodo 33, 18 y The Bible 19. says, Donde la Biblia nos dice, notice again with me,
Notemos Exodus 33, 18 and 19. Éxodo 33, 18 y 19. The Bible said, Moses said, I beseech thee, show me thy glory. Y aquí Moisés le dice a Jehová, te ruego, muéstrame tu gloria. And God said, I'll make all my goodnesses pass before thee, Y él le responde, and I will proclaim the name of the Lord before thee, yo haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová delante de and I'll be ti. gracious to whom I will be gracious, Y tendré misericordia al que tendré misericordia. and I will show mercy upon whom I will show mercy. Y seré clemente para con el que seré clemente. Moses said, show me thy glory. Así que Moisés le dijo aquí al Señor, God says- muéstrame tu gloria. I will proclaim my name. Y él dijo, voy a proclamar mi nombre. God's name, El nombre de Dios, his glory su gloria, are synonymous. son sinónimos. Let's see if that's true. Vamos a ver si eso es verdad. What did God proclaim? ¿Qué proclamó Jehová? Let's go to Exodus 34, Vamos a Éxodo 34, 5 through 7. el 5 al 7. The Bible says, Y la Biblia nos dice, and the Lord descended in a cloud and stood with him there and proclaimed the name of the y Lord. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, ¿qué cosa? Proclamando el nombre de Jehová. The Lord God merciful, ¿Y qué proclamó? Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, gracious, piadoso, long suffering, tardo para la ira, abundant in goodness and truth, grande en benignidad y verdad, keeping mercy for thousands, que guarda misericordia a millares, forgiving iniquity and transgression and sin, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, by no means clearing the guilty, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, visiting the iniquity of the fathers unto que the third visita la maldad de los and fourth padres generation. hasta los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta Now generación. this is God proclaiming his Así que name. aquí es Dios proclamando su nombre. Well, somebody said, well, he proclaimed 10 commandments too, right? Y unos dirán, bueno, él también proclamó los 10 mandamientos. Yes, he did. Y sí, But he proclaimed his character él first. proclamó primero su carácter. You said, what do you mean? Y unos dirán, ¿a qué se refiere? The Bible says, La Biblia nos dice, in the beginning, en el principio, God. Dios. Now, when you read that, Ahora, cuando leemos eso, some of you who like to read algunos que les gusta leer, want to hurry up and get through that part quieren simplemente saltarse esa parte. because you don't think that's interesting. Porque no pensamos que esa parte es muy But if interesante. you were to meditate Pero si meditamos on what you're looking at lo que estamos contemplando and then compare, y luego comparamos, you will read this. vamos a leerlo de la siguiente In the manera. beginning, En el principio, God, Dios, who is love, que es amor, merciful, que es misericordioso, gracious, que es piadoso, long suffering, que es benigno, abundant in goodness and truth, que es lleno de misericordia y verdad, who keeps mercy for thousands, que guarda misericordia a who millares, forgives iniquity and transgression que and sin, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, made creó heaven los cielos and earth. y la tierra. Now, wait a minute. Entonces, ¿ahora qué What tenemos? happened now? ¿Qué cambia? God introduced himself to Ahora, aquí Dios se presenta a you, but nosotros, also he introduced and revealed now to you pero his nos revela character, qué cosa, su carácter. who he is. ¿Cómo es Él? You mean the God that created heaven and earth, I can approach him? Así que el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿puedo acercarme a Él? I can tell him all my problems? ¿Puedo decirle todos mis problemas? He hears me when I ¿Me cry. escucha cuando lloro? He's compassionate when I'm angry and when I'm ¿Tiene compasión cuando not me sure siento about con life? enojo, cuando no me siento seguro acerca de la vida? Yes, how do you know? Sí, ¿cómo sé? Because he's merciful. Porque es misericordioso. He forgives iniquity and Él transgression perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. and sins. Los pecados. If he can forgive my Y sins, si Él puede perdonar mis is pecados, he approachable? ¿es un Dios al cual me puedo acercar? Yes. Sí. If he's long suffering, Y si es tardo para la ira, is he ready to destroy me like Zeus, ¿será que Él está listo para destruirme como Zeus? like a Roman god? ¿O como un Dios romano? Shoot a lightning bolt at me ¿O or somebody do lanzarme something wrong? un rayo apenas haga algo mal? No, No. that's heathen deity. Eso es una deidad pagana. We're talking about Creator, Estamos hablando del Creador, the one who formed and made the world. el que formó los mundos. Now, let me take you a little bit closer to where I'm going. Y vamos a avanzar un poquito más. Now, why am I talking about image? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto de la imagen? Revelation 14:9 En, says, en Apocalipsis 14:9 nos dice lo siguiente. and the third angel followed them, Y saying, el tercer ángel le siguió diciendo, if any man worship the beast and his más image, abajo, si alguno adora a la bestia o qué cosa, o a su
imagen, Did y'all notice that God has an image hemos notado hasta aquí que Dios tiene una imagen, ¿sí o no? which deals with his character? Que tiene que ver ¿qué cosa? Con su And this carácter. beast power then of time has an Y este image. poder del tiempo del fin también tiene ¿qué cosa? Una imagen. And receive his mark Y in luego his nos sigue forehead or in diciendo his el mensaje y hand. recibe su marca en su frente o en su mano. It said, the same shall drink of the wine of the Él wrath of también God. beberá del vino de la ira de Dios. This is why I've been trying to lay the foundation for Y you to por understand the eso importance of an image. hemos tratado de establecer el cimiento para entender la importancia de qué es una imagen. Because in very, very soon, Porque muy pronto this prophecy esta profecía is about to meet fulfillment se cumplirá in our time. en nuestro tiempo. While many of us are in this room right now, Mientras yet living. muchos de nosotros aquí en esta habitación vivimos. And I want you to understand. Y quiero que entendamos. Go me now. Let's make a comparison. in a Vamos a moment. hacer una comparación. Let's go back and look at 2 Thessalonians with me now. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:14. 2:14. What's the purpose of the gospel? ¿Cuál es el propósito del evangelio? I want you to see again. Vamos a ver nuevamente. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. 2 Tesalonicenses 2:14. The Bible says, La Biblia nos dice, whereunto ujú, he called you by our gospel. a lo cual por nuestro evangelio os llamó. That's the gospel of Jesus El Christ. evangelio de Jesucristo. The gospel of Romans 1:16, the El everlasting evangelio gospel. de 1:16, el evangelio eterno. Whereunto he called you by our gospel to the obtaining, Os listen llamó carefully, por nuestro evangelio para alcanzar ¿qué cosa? of the what? ¿Qué dice? Of the glory. Alcanzar la What gloria. is this glory? ¿Y cuál es su gloria? Glory is dealing with character. El carácter. What was God's purpose for making man in the ¿Cuál fue el beginning? propósito de Dios al crear al hombre en el comienzo, en For el man, principio? for man to possess his what? Que el hombre tenga ¿qué To cosa? reflect his Su, what? refleje His su character. carácter. What's the purpose in the gospel? ¿Cuál es el propósito del evangelio? To restore in fallen man Restaurar en el hombre caído through man being born again, a través de que el hombre nazca de to nuevo, restore in him the character of God restaurar en again. él el carácter de Dios. That's the purpose. Ese es el propósito. And when that character is seen in all his people, Y cuando ese carácter se ve en su pueblo, the world will be brought to an end. el mundo llegará a Do you su understand fin. this? ¿Se está entendiendo hasta aquí? The gospel is not just preaching Así only. que el evangelio no solamente es It's predicar, God's people preaching with the es character, predicar con el carácter, with the self-denying, self-sacrificing con love of ese God. espíritu abnegado que se sacrifica por amor a Dios. This is what this is getting at. Y de eso se trata. Let's go a little closer. Why? Because the world ¿Por qué? and all in it, Porque el mundo y todo lo que hay en él, men, women, and demons, hombres, mujeres, animales, are one day un día going to be destroyed. serán destruidos. God has to bring an end to sin. Dios tiene que traer un fin al The pecado. biggest threat to this world I'm sorry. La mayor amenaza para este mundo is sin. es el pecado. Today we got different names. We don't want to call it sin anymore. Hoy tenemos muchos nombres, ya no queremos llamar al pecado pecado. We call transgenderism sin. We call transgenderism, for instance. Hoy, por ejemplo, de pronto se le llama ser transgénero. We say that same-sex situations is transgender, Es decir, bueno, whatever. diferentes géneros. But the Bible said it's sin. Pero la Biblia le da un nombre, pecado. We say that two people can live together, Dos personas pueden convivir, and yet the Bible calls it fornication. pero la Biblia le llama fornicación. We say that, man, what I'm trying to get you to see is that Lo que estoy tratando de decir con esto man, es que el hombre, in trying to deny the existence of sin, en tratar de negar la existencia del pecado, has put different colors on le the ha puesto idea of what sin diferentes is. colores o Or what matices should a lo be que called es sin. pecado o cómo se le refiere al pecado. But God hasn't. Pero Dios no. 1 John 3:4 Primera de Juan 3:4 said, whosoever committeth sin dice, el que comete pecado transgresseth also the law. transgrede también la ley, For sin is the porque el transgression of the law. pecado es la transgresión o la infracción de la ley. All right? Notice with me again. Y notemos nuevamente, The Bible says in Revelation 14:11, y en Apocalipsis 14:11 nos dice la And- Biblia, the Bible says in 14:9 and 11,
The Bible says here, the same shall, if any man worship the beast in his image or receive his mark for in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Y nuevamente recordando el 9, nos dice, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, nos dice el 10, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. What is the wrath of God? Pero ¿cuál es la ira de Dios? Because the third angel said that the people who worship the beast are going to receive Porque el the mensaje wrath del of tercer God. ángel dice que el que adore a la bestia va a recibir ¿qué cosa? What is the La wrath ira of de God? Dios. Pero ¿cuál es la ira de Dios? Go to Revelation 15:1. ¿Qué dice Apocalipsis What does the 15:1? Bible say the wrath of God is? ¿Cuál es la ira de Dios? Revelation 15:1. Apocalipsis And I saw 15:1. another sign in heaven. Y vi en el cielo otra señal. Revelation 15:1. Apocalipsis 15:1. It says here, and I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras o últimas, All right. porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Look at Revelation 16:1. Apocalipsis 16:1. 16:1 says, and I heard a great voice come out of the temple, Y oí una gran voz que decía desde el templo saying to the 7 angels, go your ways and pour out the vials of the wrath of a God. los 7 ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Now, what did the Bible say here? ¿Y qué nos dice la Biblia aquí en Apocalipsis The same shall drink 14:10? of the wine of what? The Que él wrath of también God. beberá, ¿qué cosa? Del vino de la ira de Dios. Let me take you back one. Vamos a retroceder un 49. versículo. If any man worship the beast in his image, ¿Quién, si alguno adora a la bestia y a su and imagen, receive his mark in his forehead y and his recibe hand, su marca en su frente o en su mano, the same shall drink of the wine of the what? él también verá del vino de qué cosa? De la ira de Dios. Wrath of God. So the wrath of God Así que la ira de Dios is prophesied está to profetizada, fall la on caída those who worship the de beast aquellos que adoran his la bestia, image, su imagen and his mark, or y the su number of his name. marca o su nombre, Now, is that el true? número de su nombre. Is that true? ¿Será esto verdad? The Bible said, ¿Será que la Biblia but is dice? it really true? Pero ¿será que Is es it really going to verdad fall on ¿Será those who worship the beast que in his image? realmente caerá sobre aquellos que adoran a la bestia y su I imagen? need to know. Necesitamos And saber. listen, if you're reading the Bible, Si estamos leyendo la Biblia, don't you want to know? ¿no queremos saber? Don't you want to find it? Make sure you know that you got the right, that the Queremos Bible is true. ¿Saber si realmente es verdadera la Biblia? You think God says one thing but means another? ¿Será que el Señor dice una cosa, Or pero de gonna do pronto another? va a ser otra? Let's see. Vamos a Look ver. at Revelation 16. ¿Qué dice Apocalipsis 16? Who did the Bible say that the first plague fell on? The first ¿Sobre part of quién God's wrath. nos dice aquí la Biblia que cae la primera parte de la ira de Dios en Apocalipsis 16:2? And the first went Y fue el primero and poured out his vial upon the earth. y derramó su copa sobre la tierra. Listen to what it says. Y noten lo que And dice. there fell a grievous sore upon men which had the mark of the beast, Y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. what came on them? ¿Qué vino sobre ellos? A sore. Una úlcera, una No. llaga. Now, some of you don't like pimples A algunos de nosotros no nos gusta cuando de pronto nos sale un granito or anything. o algo así. Can you imagine ¿Se pueden imaginar a sore una llaga, una úlcera that cannot heal? que no puede sanarse? And you go to the doctor, Y vamos al doctor and the doctor got the same y sore. el doctor resulta que también tiene la misma llaga, la You catch misma a úlcera. cab. I'm sorry. You catch a cab, Y ahora tomo un taxi de and the pronto cab driver y got the resulta que sore. veo al taxista también con una úlcera. You go down to the bus depot, Ahora voy de pronto al correo and everybody on the bus got the sore. o a la parada de bus y todos están con úlceras. You understand? Se you haven't entiende la understood ilustración. this name. De pronto no nos hemos puesto a pensar qué When this significa. plague began to fall, Cuando comienza a caer esta plaga, it's on who? ¿será sobre quiénes? ¿Qué nos dice? And there fell a noisome and grievous sore upon men. Y vino una generic pestilente y men and maligna women. úlcera sobre los hombres. Generic term for men and women, Hombres, vale recalcar, término genérico para hombres y mujeres, which had the mark, que tenían la the marca beast. de la bestia and upon them which had worshipped y his que image. adoraban su imagen. Is the angel's message true? ¿Será el mensaje del ángel verdadero? The only thing we waiting on is the real fulfillment of Lo it. único que estamos esperando es el cumplimiento. But in order to avoid this, Pero para poder evitar if you eso, knew some of the wrath of God was coming, would you just sit back and wait, or si es would que you, yo sé que viene la ira de Dios, me gustaría tan solo sentarme y esperar try to warn somebody? o tratar de advertirle a alguien.
If you really knew this is coming, Si you would be realmente warning people. supiese que esto viene, ¿haría algo? This is not a joke. Eso no es un chiste. Jesus said, Jesús as it dijo was in the days of que Noah, como fue en los días de Noé, people were eating and las drinking personas and marrying and giving in comían y marriage. bebían, se casaban y se daban en casamiento. Is that happening today, or are we ¿Sucede are eso we hoy exaggerating? o estamos exagerando? It's happening. He Sucede said, as it was in the days of Lot. como fue en los días de Lot. If you read Genesis 18 and 19, Si leemos Génesis 18 y 19, the Bible said that Jesus told Abraham, la Biblia nos dice que Dios le dijo a Abraham, I'm going to go down to Sodom and Gomorrah voy a bajar a Sodoma y Gomorra because the cry of Sodom and Gomorrah is great. porque el clamor de Sodoma y Gomorra es grande. If you look this word up, Si vemos esa palabra, si la in fact, investigamos, let me help you out, de hecho, vamos a verlo, because it's easy to tell porque you. es fácil de pronto solamente I want you decirlo, to see this with pero me. quiero que lo vean conmigo. Jesus said, as it was in the days of Porque Lot. nos dice Jesús que como fue en los días de Lot, What did God say? The cry of Sodom and Gomorrah is great. y que el clamor de Sodoma y Gomorra era grande. All right? I want to know, what was their cry? Y quiero ver cuál era ese clamor. What was the cry of ¿Cuál era el Sodom and clamor Gomorrah? de Sodoma y Gomorra? Now, listen to this. Y escuchen esto. All right? It says, I will go down. Listen here. Listen very carefully. And the Lord said, verse 20, 18:20. Sorry here. 18. You can't see it here, but I'm putting it on the screen, but just a little bit. 18:20 says, and the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great. 18:20 nos dice lo siguiente. Listen carefully. Entonces le dijo And Jehová. because their sin is very grievous. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado. What does that mean? ¿Qué quiere decir What's eso he de talking que el about? pecado se ha agravado? The cry of Sodom and Gomorrah is very great, and their sin is Cuando dice very what? aquí que el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. I want you to see what. Quiero que no, 20. Yeah, 20. You passed it. 20 right here. Look at this. The word cry Y esa palabra clamor means an outcry. quiere decir un fuerte What does clamor. outcry mean? ¿Pero qué quiere decir eso? What does it mean to have? What is the outcry? ¿Qué quiere decir? We went to Webster's. Cuando vamos al You ready diccionario, for this? en la palabra original nos dice, First of all, it means a vehement or loud cry, bueno, un clamor, un llanto fuerte, a cry of distress. un clamor de angustia, It means clamor, clamor, noisy, algo or bullicioso, opposition, oposición. or detestation. Ujú. A detestation. Listen to this. What was the problem with Sodom and Gomorrah? Entonces vamos a ver cuál era el problema de Sodoma y Gomorra. It means extreme detestation. Esa Extreme palabra también abhorrence. de detestación, es decir, aborrecer en extremo, odiar en extremo. What were they complaining about? ¿Sobre qué se estaban quejando? When you go a little bit closer, you find out this was referring to they wanted rights. Si empezamos a desglosar qué significaba esto, es que las personas en Sodoma estaban peleando, luchando por derechos. They wanted acknowledgement Querían ser reconocidos. of their lifestyle. Su estilo de vida ser reconocido. And God said, I'm going down Y Dios como resultado To dijo, see yo voy that- a bajar to see if their cry porque su clamor is all together as I'm hearing. se ha juntado y lo oigo. And he sends two angels. Y envía 2 ángeles. And when he looks around, the people are completely in Y cuando lawlessness, mira alrededor, las personas están viviendo en total desenfreno, in nakedness, en total desnudez, in lascivious practices. en prácticas lascivas. And the angels are there and they're looking for one person. Y los ángeles están ahí buscando, así sea por una persona. Because Abraham prayed, Porque Abraham está if there orando. be 10 righteous, Si hubiese tan solo 10 justos, will you spare the city for 10? perdonarías la ciudad por esos 10. First he said 40,
Primero él dice 40, But then he got down to 10. luego baja hasta And 10. God said, if you find 10, Y, I'll spare the y city. Dios le dijo, si encuentro a 10, entonces yo voy a perdonar la ciudad. When the angels came to Sodom and Gomorrah, Pero cuando los ángeles llegaron a two, Sodoma y Gomorra, two angels came and then later a third. 2 ángeles vinieron, luego un tercero. In Bible, En la Biblia, numbers mean something. los números significan algo. 2 is the number of division, 2 es el nombre de división, just prior to destruction. justo antes de la destrucción. And when you go through it, you're going to Y find cuando lo empezamos a ver más, that the two encontraremos angels came, que cuando vienen esos and dos what was their ángeles, message to Lot? ¿cuál era el mensaje a Lot de los ángeles? Up, get you out this place, Levántate, sal de este for lugar, God will destroy you. porque Dios va a destruirlo. 2, 2, a first message, un primer mensaje, or a second angel's message. luego un mensaje de un What does your segundo second ángel. angel's message say? ¿Y qué dice el mensaje del segundo Give you an ángel? example. Para dar un ejemplo, Another angel followed them saying, Babylon is nos fallen, dice is el mensaje del fallen. segundo ángel y le siguió otro ángel diciendo, ha caído Babilonia. That great city, Aquella gran ciudad, because she made all nations drink of the porque ha wine hecho of ver wrath a of todas las fornication. naciones del vino de la ira de su fornicación. And the next part of it is Revelation 18. It says, come out of her, Y my Apocalipsis people. 18, complementando, nos dice, salid de ella, pueblo mío. 2 is always a number of Así division. que el 2 siempre es un número de división. But let me just give you an example. Pero vamos a ver un ejemplo. So he said that sin was very what? Grievous. Su pecado era muy, dice aquí, gravoso. Grievous. I want to know. Why did he say grievous? What is grievous ¿Y talking qué about quiere right decir quick? gravoso? It says, the word grievous means heavy. Pesado, I'm sorry, Heavy. pesado, Burdensome. una carga, Severe. severo. It means going on. It means hardened. Algo endurecido. In other words, they had became hardened Se habían vuelto totalmente endurecidos in mind and heart, en mente, en corazón, and they did not want to change. y no querían cambiar. And God decided Y Dios decidió that He would have to visit them. que él tendría que Now, visitarlos. let me take you back to Revelation 14. Let me take you back here for just a minute. Sorry. Sorry. Yeah. Okay. Thank you. It'll be back. Yes. Okay. Now let me take you back. Thank you, Melissa. All right. Now let me take you back to get down to some closing points. I want you to get Y this. para llegar a los puntos finales, Oh, sorry. Not the one. Other one. Right here. Let's see. Let's jump this one. I'll jump that one. All right. It's this one. This one. Okay. Take it back here. So the Bible talks about drinking the wine of the wrath así que of God. vimos cómo la Biblia habla acerca de el beber el vino de la ira de Dios. And so the question is, Y la pregunta es, are we ready? ¿estamos listos? Because this destruction will come. Porque esta destrucción vendrá. Fire and brimstone destroyed Sodom and Gomorrah. Y así como Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego y A azufre, flood took the people of the antediluvian así world como el away. mundo antediluviano fue destruido por un diluvio, And God is threatening and said 7 last plagues are coming. aquí el Señor nos advierte de las 7 últimas plagas que, That's going to vienen, destroy que destruirán this world este mundo and prepare for a new heaven, new earth. y prepararán el mundo para un cielo nuevo y una tierra nueva. So the issue is, we're coming into the issue about an image Entonces, estamos llegando al punto de una imagen and the issue of God's wrath. y de la ira de Dios. Now let me take you to something so you can see with me. The word image La palabra imagen is the word ekron. viene de la palabra Icon. icone que ven aquí, It del means a griego. likeness, Quiere decir a semejanza de or a statue, estatua, a profile, un perfil, a representation, una representación, resemblance. algo que se asemeja. It also means, representation means any exhibition of the form or an operation of a thing by something resembling it. Y una representación quiere decir una exhibición de alguna forma o operación de algo, siendo algo semejante a eso. Resemblance means likeness or similitude. Algo parecido, algo similar.
The con Bible, similitudes. the Bible foretells Así que la Biblia nos in the book dice of Revelation en el libro de Apocalipsis that a nation que una is going to nación come on the scene. surgirá sobre el It's going to escenario make an image que haría una to imagen another nation. a otra nación. You see, in the Bible, beast Y la Biblia, en la Biblia la palabra It's dealing with bestia nations. habla o tiene que ver con naciones. Go to Daniel 7:23. ¿Qué dice Daniel 7:23? Look what the Bible says in Daniel Daniel 7:23. 7, versículo 23. Daniel 7:20. Let's see if a beast represents a nation. Vamos a ver si una bestia representa una Take a look nación. together. Vamos a verlo Daniel juntos. 7:23. Daniel 7:23. See, but some people thought it was a computer mark, Porque algunos piensan en la marca de la bestia, una marca de and others think computadora it's a barcode. o un código de barras. No, look Pero what the no. Bible. Look what your Bible. Look. When you leave here, you're going home with your Bible. Cuando se vayan de este lugar, se van a ir con sus Biblias. What did the Bible say? ¿Y qué dice la Biblia? Thus he said, the Dice- fourth beast. ¿Qué dice Daniel 7, sorry? Daniel 7:23. 7:23. Thus he said, the fourth beast ¿Será que dice así? La cuarta bestia, shall be the fourth kingdom. que dice será el cuarto reino. What is a kingdom? ¿Y qué es un reino? Another word for kingdom. Otra palabra para reino. Nation. Nación. Upon the what? ¿Sobre qué? Upon the earth. Sobre la tierra. So let's stop for a moment. Así que hagamos una The pausa. mark of the beast, La marca or de the la image to the bestia beast, o la imagen is an a la image to a bestia nation. es una imagen ¿a qué? A una a nación. mark to a nation. ¿Una marca de qué? De una nación. Now watch carefully. Miremos con atención. Now in Revelation Y 13, en Apocalipsis 13 you have two beasts. tenemos dos bestias, That means you got two nations. es decir, dos naciones. And I'm going to submit to you, and I'm going to show you again tomorrow. Y se los voy a decir, aunque mañana lo vamos a ver, One nation que una is nación represented by the first beast of Revelation 13, está 1 through 10. representada por la primera bestia en los versículos 1 al 10 de Apocalipsis 13. And the second nation is Y la represented by segunda Revelation nación 13, La vemos desde Apocalipsis 13, 11 through 16. del 11 al 16. But there are two beasts representing two nations in the book of Y así Revelation. que esas dos bestias representan a dos naciones en el libro de And one Apocalipsis. nation is going to make an image to the other. Y una nación le va a hacer una imagen a la otra nación. Now, you may not want to believe it, Ahora, quizás no lo quieran creer, but I gave you a hint in the picture. pero les di una pista aquí ya en la imagen. What do you see in the picture? I'm just ¿Qué giving you vemos en la imagen? now. everything I'm telling y'all. Listen, I want y'all to pay attention now. Y todo lo que le estamos diciendo, quiero que presten Everything atención. I'm going to show you, Porque todo lo que se va a mostrar, I'm going to show you from the se va a scripture. mostrar desde las escrituras. But I want you to see. Pero quiero que lo vean Did por you el know momento aquí. America is in Bible prophecy? I'm sorry. America, ¿Será que Estados Unidos, the United States, 1,000 needles, los Estados Unidos, is in Bible serán que prophecy. se encuentran dentro de la profecía bíblica? And so also is Roman Catholicism ¿Será que el catolicismo romano se encuentra dentro de la profecía bíblica? in Bible prophecy. ¿En la profecía? But Roman Catholicism, do you know that they're not just a church, Y saben que el catolicismo romano no solamente es una iglesia, they're also a nation son también una nación with 100 acres. de 100 acres. One of the smallest nations in the world, La nación más pequeña del mundo. but yet one of the most Y sin powerful embargo, nations una de in the las world. más poderosas del mundo. Most influential nation in Una de all las the más world. influyentes del mundo. I want you to see. You'll Quiero see, que you'll see veamos a eso little bit. y luego vamos a ver más. Listen carefully. An image to the beast is Así an que image to papal La imagen government. a la bestia, vamos a ver que es una imagen a la Roma papal, Now you don't have to believe me. al gobierno papal. No me tienen que That's why I creer. told you to take good notes. Por eso les dije, tomen buenos apuntes Go back and study world history. y puedan así regresar a sus casas y Go estudiar back un poco and- acerca de la historia Go universal back and study the Roman rule of the Dark Ages. y cómo el imperio romano gobernó en la Edad Media Rome ruled the world longer than any papal Rome ruled the world longer than y any gobernó world por empire más tiempo que ningún imperio terrenal, during the time, and especially for Europe. especialmente sobre Europa. Listen carefully. The image to the beast is an image to the papal government. Así que la imagen a la bestia es una imagen al gobierno papal. The Pope in the Latin is from the ancient Greek Romanized. Y bueno, la palabra papa en griego viene la palabra papas, Literally, father or bishop que quiere of decir Rome. padre, quiere decir padre obispo The de visible Roma, head of a worldwide church. que es la cabeza visible de la iglesia He also is universal. known as Supreme Pontiff, También se lo conoce como pontífice supremo, Roman Pontiff, or o sovereign Pontiff. pontífice romano, o pontífice soberano. It says from the 8th century until 1870, the Pope was Y sovereign. desde el siglo VIII hasta el 1870 el papado era soberano.
Now, when I talk about this, Ahora, cuando hablo de estas cosas, most people get upset hay personas que se pueden molestar. and they look at you like they look at me like I'm in left field. Y de pronto me pueden ver como que quizás estoy diciendo algo que nada que ver. But you need to go back Pero tenemos que regresar and look at the history. y ver la historia. But if you want to find out the history right, go look at the Protestant Reformation. Y para poder entender la historia, tenemos que ver la Reforma Protestante. Read the history of Luther, La historia de personajes como Martín Lutero, Melanchthon, de Melanchthon, John Huss, de personajes como Juan Hus, John Calvin, de Juan Calvino, and John Whitefield. de Wycliffe. Wycliffe, no. And you read, who did they say? Y podemos ver quiénes dijeron ellos a través de la Long before historia, we were born. mucho antes de que nosotros Who nazcamos. did they find out Y vamos a ver que vamos a encontrar who the great Antichrist was? quiénes decían ellos directamente quién era el anticristo, Who was the beast power? quién era el poder de la bestia. It's been changed nowadays. Ahora parece haber cambiado. And people want to say it's this, it's that. Y las personas ahora quieren decir, no, quizás significa esto o lo de acá. Because the beast is a nation. Porque la bestia es una nación. But it's a nation that has religion. Pero es una nación que tiene religión dentro de It's a ella. church. The image is a church and state. Así, esta imagen vamos a ver que es una imagen que es iglesia y Estado. Oh, you don't believe it? You think I'm still ¿No me making it up? creen? ¿Piensan que me estoy inventando? Let me ask you a question. Pregunta. Anybody see the elections in America? ¿Alguien de pronto vio lo que sucedió en las elecciones en Estados Unidos? We get ready when we come back on tomorrow. Cuando regresemos mañana, Dios mediante, We're going to look a little closer at vamos a ver this issue. un poco más en detalle el por qué hablo de ese tema. I want you to understand. Pero quiero que veamos When we y que talk about the hour of entendamos His images, que cuando hablamos de la hora de su imagen ha llegado, brothers and sisters, hermanos y hermanas, America Estados Unidos is now making an image está ahora formando una imagen through the Trump administration a través de la administración de Donald Trump, of Rome. una imagen What is a the Roma. image of Rome? ¿Y cuál es la imagen de Roma? When you look in a mirror, Cuando vemos un you see espejo, your image. vemos la imagen. You look at your face, you look at Mi your cara, eye, your mis hair. ojos, mi cabello. Question: Pregunta, how does a nation ¿cómo una nación make an image puede hacer una imagen? to Rome? In this case, how En does este America caso, make an image to ¿cómo Rome? Estados Unidos puede hacerle una imagen a Roma? I'll leave you with this thought tonight. Y los dejo con ese pensamiento. Rome Roma is a church-state, Es united church-state. un poder de una unión entre iglesia y Estado. How was America founded? ¿Cómo fue fundada Was America founded Estados on Unidos? union of church and state? ¿Será que Estados Unidos fue fundada bajo la unión de iglesia y Or was Estado? America founded on ¿O separation of church fundada and state? bajo la separación de iglesia y Estado? Because today, Porque hoy, the generation is rising up here now. la generación que está ahora In surgiendo America, en Estados Unidos, the political leaders, los líderes the políticos, religious leaders, los líderes are religiosos, all saying there's no such thing todos están ahora proclamando que no existe tal as a cosa separation como of church and state. separación de iglesia y Estado. Let me give you one more hint. Y una última pista. And if you're willing to study it out tomorrow, we're going to Y si están look dispuestos, closer in the detail. mañana vamos a estudiar Get los right to the point. detalles. Ir directamente al punto. Let me ask you a question. Pregunta. Who was the first Catholic American president? ¿Quién fue el primer presidente católico en Estados Unidos? First Catholic American El president. primer presidente americano Y'all all católico. know. Y'all all know. Seguramente algunos saben. Y'all just haven't heard it from this angle yet. O quizás saben el personaje, pero no sabían eso. Anybody remember John F. Kennedy? ¿Han escuchado de John F. Kennedy? Why did John F. Kennedy, ¿Por qué John F. Kennedy, when he campaigned, durante su campaña, why was it necessary for him to explain that he's not the por qué era necesario para él he's explicar not the Catholic candidate for que president? él no era el candidato católico para la presidencia? Because when American colonies were founded, Porque cuando se fundaron las colonias americanas, no Roman Catholic ningún católico romano could run for office. podía postularse In a un America. cargo en Estados Unidos. When the colonies were first founded, the Catholics were in a great minority. Y por ende los católicos siempre fueron la gran minoría.
America herself was Protestant. Y Estados Unidos como tal era una nación protestante. And why were they Protestant? ¿Y por qué eran protestantes? Because the pilgrims that came off the Mayflower across Porque the los Atlantic, peregrinos que viajaron entre esos en el bote Mayflower cruzando el Atlántico and came to an American shore y llegaron a las costas de Estados was Unidos, they were escaping papal tyranny, estaban escapando de la tiranía papal, persecution de la persecución that had taken place in Europe que se había llevado a cabo en Europa, from the Catholic Church. de la Iglesia Católica. And then later, even though they began to get groups that followed Luther and Y other groups, luego, aunque empezaron a surgir grupos que algunos creían en Lutero, otros en otros líderes they were protestantes, still being persecuted. seguían siendo perseguidos. So they said they want to go. They heard about another place across the Atlantic Así que called a New escucharon World, de otro lugar un nuevo mundo cruzando el Atlántico. and they said we're gonna let's brave the journey, and hopefully we Y can decidieron establish something ahora different. aventurarse el viaje para poder establecer algo diferente. And they took the clause of Mark chapter 12, Y tomaron la cláusula de Marcos 12, 14 through 17, 14 al 17, as their foundation for the separation of church and state. como su cimiento, como su fundamento para la separación de iglesia y Estado. That's why when you go through American documents, you don't really see. Por eso cuando vemos los documentos americanos, Okay. That's why when you go through American documents, you don't really see no encontramos en los documentos de la historia del a país document that says separation of church and state. documentos que digan de manera textual separación iglesia y Estado, Straight out. de manera directa, You textual. find implications of it in the First Encontramos Amendment. implicación de eso en, por ejemplo, la primera enmienda de la Constitución, Because the pilgrims were deeply Protestant. porque los peregrinos eran profundamente protestantes. Fundamental Protestants who believed the Bible. Protestantes fundamentalistas que creían en la Biblia, They took separation of church and state from the scripture. y ellos tomaron esa idea de separación de iglesia y Estado desde las Escrituras. And that's why the politicians right now Y por eso los políticos hoy and people from the Heritage Foundation y personajes de esta fundación, por ejemplo Heritage en all Estados say Unidos, there's no such thing. ahora están proclamando en la actualidad que no Because existe tal It's cosa not written out in como paperwork. separación iglesia y Estado porque no se encuentra de manera textual en ninguna parte de la Constitución. But the foundation is written Pero from the scripture. el cimiento se encuentra en las Escrituras And they don't go there y ellos no quieren ir ahí because it's not politically correct. porque no es políticamente correcto. Because now you see it, now then all of a sudden you find out from the scriptures, Porque cuando vamos a las Escrituras descubrimos, give Caesar what is Caesar, dad a César lo que es de César give God what is y God. dad a Dios lo que Is es that de Dios. union of church and state? ¿Será eso unión iglesia y And Estado? that's separation. Separación iglesia y Estado. And for Donald Trump to do what he's doing now Entonces, al ver al presidente Trump hacer lo que está with the haciendo Heritage ahora, Foundation a través, por ejemplo, de esta fundación and Heritage, Project 2025, I'm sorry, and Project bajo 2025 el proyecto 2025 que le han nombrado, is a Catholic push es un empuje to turn católico America from Protestantism de poder girar a Estados Unidos del protestantismo to Catholicism, al catolicismo. all in the guise of protecting Christianity. Y todo esto bajo el disfraz de proteger el cristianismo. We'll look at more of this tomorrow. Y mañana veremos un poco más de esto. At this time, I just want to say Pero en one thing. esta hora quiero decir una cosa nada más. I know we had to move kind of fast in the last part. I'm sorry. We had to move kind of fast. Y yo in sé the que de last part. pronto en las últimas partes tuvimos que decir muchas cosas rápido, But tomorrow night, pero mañana de if you noche, plan on coming, if you plan on being here si tomorrow night, planean venir mañana de noche, we're going to go into the issue with Donald Trump. vamos a entrar en más detalles este tema con respecto a Donald So we're Trump, going to go to the Bible first pero primero vamos a ir a la Biblia, on how we know America was founded en in cómo prophecy, podemos saber de que Estados Unidos surgió desde and la that we can be profecía sure that it was separation of church and state, y asegurarnos que surgió bajo una política de separación de iglesia y and how Estado. America now is about to make an image, Y cómo Estados Unidos ahora está a punto de a hacer union una of church and imagen, state, I'm sorry, a union of church and state una unión de la iglesia y Estado to Rome. a Roma. We'll see that tomorrow. Vamos a verlo el día de mañana. Tell your friends. Así que invite díganle a whoever sus you like to invite. amigos, a sus familias, How many invítenlos. plan to be here tomorrow? Anybody gonna be here tomorrow? ¿Cuántos de aquí planean venir mañana? That's the question because I know some people. Ahora, I no, don't no know quiero hacer la about pregunta that. porque no quiero comprometer a nadie. Okay. But anyway,
Pero en whoever todo comes, caso, si es que vienen, just pray that the Holy Spirit guide you. oren que el Espíritu Santo pues pueda dirigirnos a cada uno. Oremos. Father in heaven, Padre que está en los cielos, thank you for your mercies. gracias por sus misericordias. Please help us remember Ayúdenos a recordar and go back and search the y scriptures poder regresar y escudriñar las Escrituras and do our homework. y hacer nuestra tarea. Because we are to study to show ourselves approved unto thee, De poder estudiar para presentarnos aprobados delante suyo. not unto men, No al hombre, but unto thee. sino a usted. Guide us, Guíenos, grant us more of your Holy Spirit, concédanos más del Espíritu Santo. and help us go back and see if these things are so, Y ayúdenos a regresar y confirmar si estas cosas son ciertas. even historically. Aún la historia. Lord, Y we Señor, thank you for hearing our prayer. le agradecemos por escuchar nuestras In oraciones. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.